Buenos días, feliz domingo, feliz comienzo de semana, primer día de la semana, domingo, día del Señor, domingo, día de encuentro con el Dios de la vida, domingo, día en que todos nosotros tenemos una cita a la casa de nuestro Dios, una cita en la parroquia más cercana para encontrarnos con el banquete de la Eucaristía, para encontrarnos con nuestros hermanos en la fe y para escuchar la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra vida. Pues vamos a compartir este domingo la palabra del Señor, del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificio. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también lo negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio la gracia. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
nos va relatando el Evangelio de este día que Jesús iba camino a Jerusalén y pasando entre Samaria y Galilea, cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales comenzaron a gritar desde lejos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Para aquel entonces la lepra no tenía cura, era una enfermedad que producía espanto, miedo, terror, pánico en medio de sus habitantes, porque la persona que saliera con esta enfermedad pues tenía que dejar todo, tenía que dejar su familia, su pueblo, su casa, sus amigos, y era rechazado por la sociedad y tenía que ir a vivir en las montañas, a veces también con otro grupo de leprosos que hacían comunidades de leprosos en las montañas. Y por eso había 10 hombres que comenzaron a gritar, 10 hombres enfermos de lepra, y le gritaba a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le contestó, le dijo Jesús: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y aquellos 10 hombres confiaron en la palabra de Jesús, así como estaban, enfermos, sí, con lepra, su piel, la lepra, pues todos sabemos cómo se va volviendo la piel, y ellos así enfermos, pues se fueron a presentarse a los sacerdotes, confiando en la palabra de aquel que le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, confiando en la autoridad y en la palabra de Jesús. ¿Y por qué confiaban? Porque ellos habían ya escuchado el poder que tenía y tiene la palabra de Jesús. Como una sola palabra de Jesús bastaba para sanar a un enfermo, para liberar a un poseído de un espíritu maligno. Cómo la palabra de Jesús tocaba un corazón y cómo una palabra de Jesús convertía a una persona. Una palabra de Jesús. Por eso, cuando Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, aquellos hombres se fueron confiados a hacer lo que Jesús le había dicho. Y cuando iban por el camino, se dieron cuenta de que estaban limpios de la lepra, que su piel estaba limpia, que estaban sanos. Fueron, se presentaron a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Pues 9, viéndose sanos, viéndose que estaban curados, se fueron seguros a su familia, llegaron a su familia, seguro ese día mataron un corderito, hicieron algo para celebrar de que estaba sano y celebrar que estaba de nuevo con su familia, cosa que está bien. Pero uno solo, antes de hacer todo aquello, que estaba bien ir donde su familia, abrazarse con su familia, hacer una comida con su familia, invitar a sus amigos, compartir su alegría. Antes de todo eso, uno solo hizo lo que tenía que hacer: ser agradecido con aquel que le había dado la salud, ser agradecido con aquel que lo había sanado, ser agradecido con aquel que le volvió de nuevo la vida para volverse a incorporar a su ambiente, a su familia, a su pueblo, a su sociedad. Uno solo fue agradecido, y ese, antes de ir a su familia, antes de celebrar con su familia, fue a donde estaba Jesús. Fue y buscó a Jesús, regresó alabando a Dios en voz alta, llegó, se postró a los pies de Jesús y le dio la gracia, porque esa siempre debe ser la actitud de cada uno de nosotros con Dios. Esa debe ser nuestra actitud con Jesús, con el Dios de la vida, la actitud de sabernos postrar, de darle gracias a Dios por cada día que pasa, darle gracias a Dios por nuestra vida, darle gracias a Dios por nuestra familia, darle gracias a Dios por nuestro trabajo, darle gracias a Dios por nuestro país, darle gracias a Dios por todo lo que está a nuestro alrededor, darle gracias a Dios porque tenemos que ser siempre agradecidos y nos tenemos que siempre postrar
arrodillarnos y darle gracias al Dios de la vida. Y luego sí, compartir con nuestra familia toda esa gracia que Dios nos regala, compartir con nuestros hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor, todas esas bendiciones que Dios nos va regalando a lo largo de toda nuestra vida. Pero tenemos primero que ser agradecidos con Dios, siempre agradecidos con aquel que nos da todo. Nosotros somos dueños de nada y lo que tenemos es un don de Dios. Nosotros simplemente somos administradores, no somos dueños de nada. Por eso tenemos que ser siempre agradecidos con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? Pero no eran 10 los que quedaron limpios. ¿A dónde están los otros 9? No había nadie, solamente uno solo, el extranjero, que volviera a darle gracias a Dios. De 10, uno solo fue darle gracias a Dios. Nos podemos preguntar ustedes y yo, ¿en qué grupo estoy yo? Estoy en el grupo de los 9, de aquellos que somos desagradecidos, de aquellos que no nos postramos de rodilla a los pies de Jesús, dale gracias por tantas cosas. Somos uno de los 9 que casi nunca vamos a misa los domingos y cuando vamos no sabemos escuchar la misa. Somos nosotros uno de los 9 que no vivimos lo que el Señor nos invita a vivir y no ponemos de nuestra parte para nada, para darle gracias al Señor. ¿Somos nosotros uno de esos 9? ¿O somos nosotros como el único hombre, aquel que reconoció lo que Jesús había hecho en él, que reconoció las maravillas de Jesús, que había obrado en su cuerpo, que le había dado la salud, que le había vuelto la vida, y fue primero, antes de celebrar con su familia, se postró, le dio las gracias a Jesús, y no solamente lo sanó, sino se ganó algo más importante, porque Jesús le dijo a aquel hombre, tu fe te ha salvado. No solamente ganó la salud, sino que su fe también lo había salvado. Su fe era también para él un regalo importante para encontrar la salvación. Pues hermanos, preguntémonos hasta el día de hoy, ¿en qué grupo estoy yo? ¿En los desagradecidos con Dios? ¿En los agradecidos con Dios? Nunca es tarde. Si somos desagradecidos con Dios hasta el día de hoy, porque no le somos verdaderamente agradecidos para con Él, nunca es tarde mientras vivamos para pasarnos de fila, para pasarnos la fila de los agradecidos, de aquellos que sabemos postrarnos ante los pies del Señor Jesús para darle gracias siempre, cada momento de nuestra vida. Dios quiera que ustedes y yo estemos en ese grupo, que nos esforcemos en estar en ese grupo de los agradecidos. Vamos a finalizar, como siempre, en mano de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.